En las últimas semanas, justo antes del amanecer en Jerusalén, algo se ha estado moviendo. Sonidos extraños resuenan en el silencio. Tonos inquietantemente similares a los del antiguo chofer, captados en múltiples videos por los residentes y compartidos ampliamente en plataformas como X y TikTok. El momento es sorprendente. Estos sonidos surgen no durante rituales ni ceremonias, sino en la hora más silenciosa, justo antes de que la luz toque el horizonte. Sobre el monte del templo, una tenue franja de luz ha aparecido en el cielo matutino. Quienes seguían las transmisiones en vivo cerca del Muro de las Lamentaciones lo han reportado. No como un destello, no como un espectáculo, sino como una presencia sutil. No todos lo ven, pero quienes lo ven lo recuerdan. Y algo más está cambiando. La juventud. En toda Jerusalén, los organizadores locales de la oración y las voces de la comunidad han observado discretamente un aumento constante de jóvenes judíos que se dirigen al Muro de las Lamentaciones. En las primeras horas, especialmente durante el Selichok, no se trata de multitudes movidas solo por la tradición. Hay intención en sus ojos, urgencia en sus pasos. Vienen antes del amanecer, mientras la ciudad aún duerme. 3 momentos. 3 señales, ninguna concluyente por sí sola, pero juntas forman un patrón, un sonido en el silencio, una luz en la oscuridad, una generación que vuelve a arrodillarse. Hacen eco de algo ancestral, una profecía escrita mucho antes de nuestro tiempo. Una profecía de la hora del despertar. La hora antes de que Dios actúe sobre Jerusalén. La pregunta ya no es si algo está sucediendo. La pregunta es, ¿para qué nos están preparando? Comienza como un zumbido, bajo apenas perceptible al principio. Luego se convierte en un tono largo y fluctuante que rompe el silencio del amanecer en Jerusalén. El sonido no proviene de un altavoz identificable. No hay ningún anuncio que lo acompañe, ninguna explicación. Pero para quienes lo han escuchado, hay una palabra que les viene a la mente instintivamente: shofar. Han aparecido en Internet varias grabaciones de estos sonidos matutinos, principalmente de barrios residenciales cercanos al casco antiguo. No son idénticos en tono ni claridad, pero comparten una cualidad inquietante. El momento es siempre antes del amanecer, siempre cuando la ciudad contiene la respiración. Las autoridades no han confirmado ninguna fuente oficial y ningún grupo religioso se ha atribuido la responsabilidad. Algunos sugieren causas ambientales, como el aire que circula por callejones estrechos o la reverberación extraña de alguna construcción lejana en las colinas. Todo plausible. Sin embargo, es el contexto, no la causa, lo que llama la atención. Porque la hora en que ocurre justo antes del amanecer no es casual. En la tradición bíblica es la hora de la vigilancia. Es la hora en que los ejércitos se preparaban, los profetas oraban y los reyes eran advertidos. En Joel 2:1 el profeta escribe: «Tocad la trompeta en Sión, tocad lazo, haced sonar la alarma en mi monte santo». No es un llamado a la celebración, sino a despertar, una advertencia de que algo se acerca y que el sueño ya no es seguro. En 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo escribe sobre una trompeta diferente, pues el Señor mismo descenderá con la trompeta de Dios. No se trata de un chofer literal de manos humanas. Es un sonido que anuncia un cambio en los cielos, un sonido que dice: prepárense. Así pues, volvemos a la pregunta: ¿por qué aparece este sonido en la hora más tranquila de la noche? No durante el bullicio de la oración ni los rituales diurnos, sino cuando la ciudad está en calma y el cielo aún no ha cambiado. Este momento es crucial, porque según el ritmo bíblico, el amanecer no es solo un instante en el reloj, es un límite. Es la unión entre lo que fue y lo que será.
cuando suena un coche a esta hora, ya sea por causas terrenales o por otra razón, recuerda a quienes escuchan que el silencio nunca es solo silencio, que Dios a menudo se ha manifestado no en el bullicio de la multitud, sino en la quietud que la precede. Y quizás por eso el sonido perturba incluso a quienes pueden explicarlo, no por lo que es, sino por cuándo llega. Esta es la primera señal. Una llamada no al miedo, sino a la atención. Un sonido que tal vez no plantee preguntas, pero que nos deja con muchas. El silencio no solo se rompe con el sonido. A veces la magia se ve interrumpida por algo apenas perceptible. No era lo suficientemente brillante como para despertar a nadie. No era tan intenso como un relámpago, ni tan grandioso como un fuego celestial. Pero estaba allí un tenue resplandor pálido que se cernía sobre el monte del templo en la hora previa al amanecer. Varios espectadores que seguían las transmisiones en directo del Muro de las Lamentaciones durante la noche lo notaron. Algunos pensaron que era un destello de la lente. Otros, un fenómeno meteorológico pasajero, pero una vez más, el momento en que apareció hizo que la gente se detuviera. No era mediodía, ni crepúsculo, ni la hora dorada tan apreciada por los fotógrafos. Fue antes, justo antes de que el primer rayo de luz asomara por el horizonte. La hora en que el mundo aún pertenece a la penumbra. Hay explicaciones naturales y merecen ser escuchadas primero. Aire frío refractando las luces artificiales de la ciudad, nubes altas captando la luz residual de la luna, o anomalías técnicas de cámaras con poca luz que intentaban ajustarse. Todas son razonables, probables y reales. Pero esto es lo que perdura en la memoria de quienes lo vieron, no cómo apareció, sino cuándo. En el Salmo 46:5 el salmista escribe: Dios está en ella, no caerá. Dios la ayudará al amanecer. La promesa no es para la noche ni la tarde, sino para el amanecer. Ese preciso instante en que la oscuridad comienza a perder su dominio. En Juan 3:19, Jesús habla de la luz de otra manera. La luz ha venido al mundo, pero la gente prefirió amar la oscuridad. En las Escrituras, la luz rara vez significa solo luz solar. Representa claridad, convicción, la presencia de algo o alguien que cambia la situación. Cuando una luz tenue se cierne sobre uno de los espacios sagrados más disputados de la tierra, no a plena luz del día, sino en el aliento antes del amanecer, el mensaje no es un espectáculo, es sutileza. No grita, espera, no exige fe, invita a la atención. A lo largo de la Biblia, la luz nunca ha sido simplemente un fenómeno físico. Es un cambio, una señal, un recordatorio de que por profunda que sea la oscuridad, la llegada de la luz no es cuestión de si llegará, sino de cuándo. En ese sentido, la luz sobre el monte del templo puede no ser milagrosa, pero puede ser significativa, porque llega silenciosamente, como la mayoría de las primeras manifestaciones de Dios, porque surge en el momento en que más se necesita la luz, y porque evoca un patrón. Primero un sonido, luego una luz. Juntos parecen indicar que algo se acerca. Pero la señal más reveladora de todas no está en el cielo, está en las calles y en el corazón de quienes las recorren. Llegan antes del amanecer, mucho antes de que la ciudad despierte. Jóvenes algunos, en grupo otros solos, caminan con paso firme por las estrechas calles de Jerusalén. No por una causa social, no para protestar, sino para orar. No es una fiesta, no es una celebración de fin de año, ni está orquestado por instituciones. Lo que sucede es más silencioso y profundo. En las últimas semanas, observadores en Jerusalén, incluyendo líderes religiosos y miembros de las comunidades locales, han notado una tendencia clara y creciente, un aumento inusual de jóvenes judíos que acuden al Muro de las Lamentaciones en la madrugada,
especialmente durante el período de celicho, para buscar a Dios en oración personal, a menudo silenciosa. El perfil demográfico es sorprendente. Muchos de estos jóvenes no pertenecen a la corriente religiosa mayoritaria. Algunos no visten la indumentaria tradicional. Otros llegan sin ser invitados por rabinos maestros o padres. Simplemente llegan con convicción, con urgencia y con preguntas demasiado profundas para ser formuladas a la luz del día. Horas. Oran en las horas en que la ciudad aún duerme, cuando no hay multitudes, ni espectáculos, ni ruido, solo piedra, cielo y silencio. En el antiguo ritmo de Israel, esto no es casual, es profético. El profeta Oseas previó este regreso. En Oseas 3:5 escribió: «Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios. Vendrán temblando al Señor y a sus bendiciones en los últimos días». Esto no es un movimiento político, sino espiritual. En Ezequiel 36, Dios habla de nuevo no de un avivamiento masivo con espectáculos y señales, sino de una transformación interior silenciosa. «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes y los guiaré a seguir mis decretos». Una transformación que no nace en el cielo, sino en el corazón. Y eso es lo que distingue a este tercer signo de los demás. El sonido misterioso, la luz inesperada. Pero las personas que eligen por voluntad propia, sin órdenes ni coreografías, porque las señales más profundas no están en el cielo, sino en el anhelo humano. En el pasado muchos esperaban truenos o profecías para saber si Dios estaba cerca. Pero en las Escrituras, Dios a menudo apunta a una medida más discreta: que los corazones de un pueblo se vuelvan. Él no por temor, sino por anhelo. Este retorno a la oración, especialmente entre los jóvenes, tiene un gran significado porque no se puede forzar. Ningún sistema puede imponerlo. Ninguna tradición puede explicarlo del todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta generación? ¿Por qué en estas horas, antes de que el mundo despierte? Quizás porque algo en ellas percibe lo que los titulares no captan. Que el tiempo no gira, que avanza, que algo se acerca. Y antes de que suceda, los corazones deben ablandarse. Las rodillas deben doblarse. No se trata de un arrepentimiento masivo a escala global. No es dramático, pero es constante. Y así es como suelen comenzar los despertares. No con espectáculo, sino con quietud. No con señales en el cielo, sino con la entrega del alma. Los profetas no dijeron que el fin vendría solo con el caos. Dijeron que vendría con el retorno. Y por eso esta tercera señal puede ser la más significativa, no porque sea ruidosa, sino porque es duradera. Porque si bien los sonidos pueden desvanecerse y las luces parpadear, una generación arrodillada ante el amanecer nos revela más de lo que esperábamos escuchar. Y tal vez nos revele exactamente lo que necesitábamos saber. 3 señales. Un sonido en el silencio, una luz antes del amanecer y una generación que regresa a la oración en las primeras horas de la mañana. Cada una podría descartarse como un efecto acústico, un reflejo fugaz, una moda pasajera. Pero en conjunto, comienzan a formar un lenguaje no declarativo, sino simbólico, no una prueba, sino un patrón. Y a lo largo de las Escrituras, Dios habla con mayor claridad a través de patrones. Entonces, ¿a qué podrían estar apuntando estas señales? No a eventos, sino a significados. El sonido. Puede que no sea más que una vibración en el aire, pero simbólicamente evoca lo que las Escrituras han representado durante mucho tiempo con el shofar. Un llamado a despertar, no a entrar en pánico, no a predecir, sino a abrir los ojos espiritual, moral y personalmente. La luz, posiblemente natural. Pero en el lenguaje bíblico, la luz que se abre paso entre la oscuridad
nunca se refiere solo al clima. Se trata de presencia, una señal de cercanía, no una declaración, no una llegada, sino un mensaje silencioso. Dios se acerca. Y que la generación joven vuelva a la oración no es meteorología, eso no es coincidencia. Es gente respondiendo desde dentro, una preparación del corazón. Y en la historia bíblica, el movimiento de Dios nunca se trata solo de señales externas. Siempre está precedido por una preparación interna. Visto así, estas tres señales no están aisladas, están en secuencia. Un llamado, una señal, una respuesta. Es la forma de una historia que hemos escuchado antes, repetida una y otra vez en las Escrituras. Suena la trompeta, la luz comienza a elevarse y la gente regresa. Entonces la pregunta no ¿es esto milagroso? La verdadera pregunta ¿es esto intencional si estos momentos no son aleatorios, si su coincidencia no es casual? ¿Para qué nos están preparando? ¿Qué se esconde más allá de los límites de estas horas del amanecer? Esto no es una invitación a sacar conclusiones precipitadas. No es un mensaje cifrado sobre una fecha. No es una invitación a especular. Es un momento para observar la dirección que toma el tiempo. Porque estas señales, sean sutiles o simbólicas, apuntan a un cambio inminente, no solo en el mundo que nos rodea, sino también en el panorama espiritual que subyace. Esto nos lleva a una pregunta aún más antigua, una que no nos hacemos nosotros, sino que se planteó mucho antes que nosotros. Una pregunta de las Escrituras. ¿Qué sucede justo antes del amanecer del Señor? ¿Qué dice la Biblia que precederá a su movimiento? Si lo que presenciamos son ecos de algo más grande, entonces para comprender lo que viene, debemos regresar a la palabra, a lo que ya está escrito. Y las Escrituras no guardan silencio sobre esta hora. Hablan de una oscuridad justo antes de la luz, de un alzar la cabeza en un mundo aún abatido y de un levantamiento no de temor, sino de personas. Así que ahora recurrimos a ese testimonio para ver qué ha dicho la Biblia que ocurriría justo antes del amanecer. La Biblia nunca promete que el amanecer llegará sin previo aviso, pero tampoco dice que las señales serán evidentes. A lo largo de las Escrituras, los momentos previos a la acción de Dios no se caracterizan por el espectáculo, sino por la quietud. No por la certeza, sino por la preparación. Y eso es precisamente lo que escribieron los profetas acerca de esta hora, el tiempo antes de la luz. En Isaías 61 se da una orden a quienes están atentos. Levántense, resplandezcan, porque ha llegado su luz, y la gloria del Señor amanece sobre ustedes. Pero Isaías no dice esto en pleno día, sino en la oscuridad. Los versículos anteriores describen una profunda oscuridad que cubre a las naciones. Es en esa oscuridad donde llega el llamado: levántense, despierten, resplandezcan. Esto plantea una verdad difícil. El amanecer en las Escrituras rara vez es apacible. No llega después de que todo se haya restaurado, sino en medio del caos. El patrón es constante. En Lucas 21-28, Jesús habla a sus discípulos sobre las señales del fin, la agitación mundial, el miedo, la confusión. Pero su instrucción es no esconderse ni especular. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza porque su redención se acerca. No cuando todo haya terminado. No cuando cese el caos, sino cuando comience. Esa es la tensión del amanecer espiritual. No espera la paz, la precede. Vale la pena repetirlo, no se trata de fijar fechas ni de predecir el final. Jesús mismo advirtió contra eso. A lo que sí invitó fue a la conciencia, a la vigilancia, a un estado de alerta espiritual que responde a la época, no al calendario. Así, la Biblia nos proporciona un marco para comprender señales como las que estamos viendo ahora.
no como eventos definitivos, sino como cambios iniciales, como el primer susurro de las hojas antes del viento, como el tenue rayo de luz antes de que el sol asome por el horizonte. No nos lo dicen todo, pero nos dicen lo suficiente. Es hora de despertar, porque en la Biblia la acción de Dios siempre va precedida de preparación. No se trata de espectáculos multitudinarios, sino de individuos que eligen darse la vuelta, que eligen buscar, que eligen alzar la voz. No se trata de miedo, no se trata de titulares, se trata de una actitud espiritual. Antes del amanecer, la Biblia dice que habrá un llamado a levantarse incluso en la oscuridad. Habrá un motivo para mirar hacia arriba, incluso cuando el mundo mire hacia abajo. Y habrá un cambio en el interior de los fieles, incluso antes de que la luz toque la tierra. Ahí es donde nos encontramos ahora. No en el clímax, sino al borde de algo. Un momento de quietud cargado de significado. Un patrón que se está formando. Un guión ya escrito no para controlarnos, sino para invitarnos no a la predicción, sino a la preparación. Jerusalén se agita antes de que el resto del mundo despierte. No con ruido, no con espectáculo, sino con señales que susurran en lugar de gritar. Un sonido que no se anuncia. Una luz que parpadea al borde de la visibilidad. Y los corazones, especialmente los de los jóvenes, regresan al muro no por tradición, sino por algo más profundo. Estos momentos no claman por llamar la atención, pero sí plantean una pregunta. No sobre lo que sucede afuera, sino sobre lo que sucede en nuestro interior. Porque mucho antes de que Dios actúe en el escenario mundial, la Biblia dice que llama a las personas en silencio, a despertar, a recordar, a prepararse. No con pánico, sino con claridad. No con miedo, sino con fe. Esto no es una predicción, no es una advertencia estridente ni sensacionalista. Es una pausa, una imagen fija, un instante en el tiempo donde el cielo aún no ha cambiado, pero algo en nuestro interior sabe que está a punto de hacerlo. Así que aquí está la invitación. Jerusalén está despertando, y tal vez, solo tal vez, sea hora de que nosotros también lo hagamos, no para huir, no para dar explicaciones, sino para estar preparados. Preparados de corazón, preparados de espíritu, preparados para caminar hacia la luz cuando llegue. El amanecer espiritual no está lejos, permanece despierto, pues la luz está por llegar. 10 segundos de silencio o música aún sin resolver. Luego, nada más. Deja que el silencio hable. Deja que formule la pregunta que solo el alma puede responder.